Muy buenas tardes a todos, buenos días a donde estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz Rosonera. Hoy estoy aquí con nuestro guapo Girolamo Fontana. Estaremos también con un invitado de la taberna del Milan, miembro fundador de la taberna del Milan, que ya ha estado por aquí, para analizar lo que fue la derrota o goleada del Milan ante el Monza, ante nuestros hermanitos, nuestros primos, donde además vimos cómo Daniel Maldini asistió, donde además vimos cómo Colombo nos anotó el cuarto y último gol. Pioli rotó, hubo algunas variantes, jugaron personajes que no lo hacen con mucha asiduidad, con mucha constancia, mejor dicho, de forma titular. Vamos a hablar sobre quién tiene más responsabilidad en esta derrota, si el propio DT o estos elementos que no brillaron de la manera que muchos podríamos esperar. Y además vamos a debatir y a conversar algo que sucedió en zona mixta con Mateo Gabbia y Billy Costacurta. Billy Costacurta, leyenda, se puede decir, del Milan. Generalmente fue suplente, pero estuvo en muchos de los Milan históricos y vamos a conversar sobre eso, ¿no? Porque lo ha interrogado, lo ha entrevistado a Mateo Gabbia y le ha comentado que básicamente lo echó a la calle, le dijo chao, erró en el primer gol y Gabbia defendió a su compañero y dijo que era un error colectivo y ahí comenzó la dinámica. Te presento, Giro, y nos vamos a la intro para darle la bienvenida a nuestro invitado. ¿Cómo estás? Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy despertándome del golpe de realidad que recibimos. Creo que veníamos de una gran racha los últimos juegos, se pudiera decir que el 2024, pero se vieron cosas y creo que lo interesante acá, y lo voy a decir yo, un crítico de Pioli y uno de los que ha dicho que Pioli debió irse en noviembre del 2023, pero por primera vez quedaron retratados jugadores. Creo que es el partido donde esto pasa por primera vez y se evidencia tanto. No podemos excluir errores, por supuesto, alguno que otro error, pero ignorar lo otro sería montarse en una montaña anti-Pioli que yo creo que no lleva nada y no lleva la crítica que deben tener los mismos jugadores sobre su rendimiento ayer. Hubo rendimientos de verdad para analizar. No puede ser que un jugador de 37, 38 años como Giroud haya corrido más que Jovic y que Okafor. Eso es inaudito. Eso es inexplicable, que Chukwueze. Eso no puede pasar. Entonces, es un jalón de oreja allí y una alerta que debe hacernos por primera vez, primer partido, creo que desde hace mucho tiempo, donde quedan señalados y retratados los jugadores. Bueno, ya Giro dio su pequeña introducción, así que ustedes también pueden dejar sus comentarios aquí debajo en la cajita que aparece allí en YouTube para que nos cuenten sus impresiones del partido. Por ahora, pónganse cómodos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz Rosonera. Dani, con ustedes aquí el tío Dan de la taberna del Milan. ¿Cómo estás, tío? Muy bien, un gusto estar aquí junto contigo, José, y obviamente aquí con Giro, que hablamos muy seguido, y qué mejor que hablar del Milan y de lo que ha estado pasando en los últimos días, ¿no? Así es, han pasado cositas, sobre todo lo último, ¿no? Que fue la derrota ante el Monza el día de ayer, el día domingo, tarde de domingo, para los
europeos. Antes de comenzar, vamos a agradecer, por supuesto, a nuestros queridos miembros Premium, que mañana estarán ya otra vez actualizando sus equipos, y el que no lo haya actualizado, que lo comience a actualizar en el Fantasy. Recordar también que siguen en cola con el tema de los pronósticos. Yo me retiré ya de los pronósticos, estaba muy lejos. Le doy la oportunidad a nuestros miembros Premium para que sigan allí pronosticando. El próximo pronóstico, el Milan frente al equipo del Rennes. Vayan ahí dejándolos a Julito, que está hoy detrás de cámaras, y si quieren participar y ser miembros Premium, recuerden que lo pueden hacer aquí en el código QR que ven en pantalla, o también en el enlace del video. Y felicitar, por supuesto, a nuestro querido Roberto Vallivian, quien cumplió años en estos días, no sé si hoy o ayer, así que feliz cumpleaños, hermano, y muchísimas gracias por ser parte de la voz rosonera VIP. Se viene el torneo de PlayStation FIFA, o como se llame ahora, que es el FC 2024, con nuestros queridos miembros Premium. El que quiera participar, ya saben que se pueden registrar allí donde les dijimos anteriormente. Ya vamos a meternos en temas entonces, muchachos. Derrota, primer tema, 4-2 frente al Monza. Un partido que yo creo que se quiebra en esta jugada donde el Di Gregorio, el portero del Monza, se lesiona, que por ahí ya subió una foto el día de hoy, el ojo cómo le quedó. En esa misma jugada creo que pudo haberse marcado penal. Creo que esa fue la misma jugada a Teo Hernández. El partido se detuvo 8-7 minutos, y en el tiempo de adición, para recuperar lo que se perdió en esa jugada puntual, el Monza nos hace 2 goles. El primero, todo de Thiago, ya que primero lo había pegado, no lo había podido tumbar, y luego se va y lo tumba en el área, y que no te tumbe ahorita, te tumbo luego. Pero Thiago no tuvo solamente errores conceptuales como este, sino que ya lo habíamos hablado antes, cuando juega él, cuando juega Tomori, generalmente son centrales que, como son más rápidos, permiten un poco adelantar las líneas. Vimos muchas veces a Thiago adelantado, como lo hacía generalmente, pero pecando y fallando muchísimo a la hora de hacer los pases. No conectaba, estaba perdido. Walter, que no puede estar el día de hoy, alegaba en X que Pioli tiene cierta responsabilidad al exponer al jugador alemán desde el minuto 1, tomando en cuenta la larga lesión de la que venía. Pero otros alegan que ya había jugado el partido anterior algunos minutos, que a Chiara había que dejarlo descansar, y que también hay que recordar que cuando el Milan ha estado en épocas donde rota o donde juega cada 3 días, empiezan las lesiones musculares. Yo, por ejemplo, fui uno de los que pidió rotación, y yo no puedo ser incongruente ni contradecirme a mí mismo. Yo pedí rotación para este partido, Pioli me la dio, y por eso yo en ese sentido yo no lo puedo criticar. ¿Dónde sí puedo criticar yo a Pioli? Vemos en pantalla la alineación con la que salió. ¿Dónde sí puedo criticar yo a Stefano Pioli? Y luego los quiero escuchar a todos ustedes. Es en el tema de no hacer las rotaciones paulatinamente, poco a poco, sino que de un partido te saca los titulares y el siguiente te hace 6, 7 sustituciones. Ahí es donde yo puedo criticar a Stefano Pioli, y es algo que yo vengo remarcando desde episodios y desde hace meses atrás. Luego llega el segundo gol, balde de agua fría, 2-0, llegan todos los cambios en el segundo tiempo. El Milan salió con una actitud positiva, y luego Jovic hace una estupidez que seguramente se la enseñó el otro loquito que era amigo de él, que era Ante Rebic. Injustificable por donde tú lo quieras ver, injustificable. Ahí esto no es culpa de Stefano Pioli, es culpa de Jovic, que hizo una estupidez. Punto y final. La situación de Thiago, más allá de la responsabilidad que pueda tener Stefano Pioli, bueno, también es culpa del jugador. No podemos quitarle todas las culpas a los jugadores. Al final ellos son los que salen a la cancha. No lo tumbó la primera y va y lo tumba la segunda. Bueno, ahí es un error de Thiago que hay que reprochárselo y hay que decirlo. Y ya vamos después con como lo dijo Billy Costa Curta. Se empata el partido con un golazo de Pulisic, y luego el Monza, con un equipo que ya estaba muerto, no los empata. Quiero comenzar contigo, Giro, que me digas cómo viste este partido. ¿Cuáles son tus sensaciones tras ver esta derrota 4-2 ante el equipo de Adriano Galliani y del que era Silvio Berlusconi ante nuestro Milan, que nos deja en una posición, digamos, estable, igual en el tercer lugar, pero que nos cohíbe de sobrepasar a la Juventus, que había empatado con el Verona
el día anterior? Mira, primero vamos a hablar a calzón quitado aquí. Aquí está José, que es uno de los principales, por lo menos desde que yo sigo al Milan en español en Twitter, uno de los principales informantes que coloca información en español. Está Dan, que tiene La Taberna, donde también hay grandes participantes. Y bueno, está La Voz Rosonera, que es uno de los principales canales. Aquí no me venga a decir nadie, absolutamente nadie, que cuando Pioli puso la alineación antes del partido, la gente estaba en desacuerdo. Todo el Milan en español, porque aquí lo seguimos todos, estaba de acuerdo con las rotaciones que estaba dando Stefano Pioli. ¿Cuáles eran estas rotaciones? Comencemos de adelante hacia atrás. Giroud venía extenuado de un partido completo, querían la oportunidad para Jovic, que además había rendido con goles, era totalmente justificada. Pulisic venía de un rendimiento muy bajo, le querían dar la oportunidad a Chukwueze, había que dársela. Leao venía cansado, después Pioli como que dijo que también tenía un problema, algún problema muscular, algo así. Sí, Giro, lo vimos, lo dijimos live, que luego del partido salió con... Estaban haciendo algún tratamiento desde el banco. Exactamente, le dieron la oportunidad a Okafor. Y Jair no podía más, es ese carro que ya tiene 400,000 kilómetros, que hay que hacerle cambio de motor. ¿Y qué iba a hacer Pioli? Ya le había dado minutos a Tia, había que jugar con Tia para ponerlo en ritmo. Lo único que yo puedo criticar a Pioli es la decisión de colocar un doble pivote mixto defendiendo como Benacer y como Adli, que defensivamente sufre el Milan porque no tiene músculos allí. Pero las rotaciones eran esperadas, eran solicitadas y era lo que se pedía. ¿Qué sucede? El técnico también tiene una mentalidad que yo creo que salió retratada ahorita, que nosotros no esperábamos. Para Pioli, la Europa League es una prioridad. ¿Por qué? Porque si él rota versus el Rennes y no rota contra el Monza y versus el Rennes nos empatan el juego y nos ganan, Pioli, chao. ¿Por qué? Porque es un técnico que de 4 objetivos ya perdió 3. Entonces se está aferrando a la Europa League y es totalmente entendible. Es una reacción de un ser humano aferrándose al último objetivo que les queda, que es la Europa League. Entonces parece algo difícil de entender que con un marcador 3-0 tú te aferres y vayas a ir con los titulares, pero es que va a ir con los titulares. Ahí lo confirmó, ya lo está confirmando toda la fuente. Porque para él un desastre de empatar o perder con el Rennes lo dejaría fuera. Entonces ya desde ese momento que sale la alineación, nosotros debimos haber pensado en coño, Pioli le está apostando a la Europa League. Pero además todos lo pedíamos. Y todos pedíamos esos jugadores que lamentablemente tuvieron un rendimiento pero bajísimo. Y simplemente pongamos un ejemplo. Veamos cómo entró Giroud y cómo entró Pulisic y lo que hicieron los otros 4. Y tú sacarás cuentas de qué fue lo que sucedió. Que si el Milan no jugó bien, yo no creo que el partido lo haya cambiado la acción con el portero, porque el Milan no venía jugando bien. Había algo allí en el medio campo, definitivamente, y sobre todo en los extremos de Okafor y de Chukwueze que no daban una. No venía el Milan jugando bien. Ya, lamentablemente, esos cambios que hace Pioli son tarde para cómo entraron esos jugadores. Después se encuentra el partido con lo de Jovic, que es algo totalmente inexplicable, que no tiene sentido, y ya ahí el partido estaba perdido. Yo hubiera querido que Pioli hubiera guardado el empate 2-2 contra el Monza con uno menos. Te soy sincero. Creo que subestimamos ahí al Monza, pero si Pioli, si hubiese echado para atrás, entonces lo hubiésemos criticado porque qué bola, que nos hubiésemos echado para atrás contra el Monza con uno menos. Pero ese punto nos hubiera ayudado a mantenernos pegaditos ahí de la Juventus. Ya lo que pasó, pasó, pero hay que ser justos. Primer partido desde hace mucho tiempo en que yo eximo 20% de responsabilidad de Pioli, 80% de responsabilidad de jugadores. Sabes que cuando entró Chukwueze, los primeros minutos le vi una frescura que faltaba en esa banda por la cantidad de minutos que ya tenía Pulisic en las piernas y lo que hablábamos también antes del tipo de sistema que hacía que el norteamericano se lanzara mucho hacia su derecha.
Y Chukwueze en los primeros 15 minutos mostró cositas interesantes, sobre todo a nivel individual y a nivel técnico. Hubo una jugada donde se llevó a muchos jugadores dentro del área y al final quedó en nada, pero evidentemente se fue apagando. Él no estaba o se ausentó Giro durante un mes y fue justamente el mes donde empieza el Milan a jugar con este sistema. A lo mejor no está tan acostumbrado a tener a un Loftus-Cheek de falso 10. Es correcto. Hay un problema. Después Daniel, estoy seguro que lo va a hablar sobre eso, sobre lo táctico. Hay un problema ahí en la banda derecha que Chukwueze y Pulisic no juegan igual, juegan muy diferentes. Claro. Y cuando juega Chukwueze necesita mucho más acompañamiento del lateral y del mismo Loftus-Cheek que se echa hacia la banda derecha. Pero el principal problema no es ese. El principal problema es que Chukwueze se quedó con el chip de la Liga Española y él cree que va a estar regateando y que va a estar haciendo y va a tener la libertad que tenía en la Liga Española. Y él... No, bueno, la técnica la tiene, Giro. La técnica la tiene, pero hay que pulirla como en su momento se pulió la... Pero en Italia te tienes que adaptar. En Italia te tienes que adaptar. Pero poco a poco. Tiene un mes en donde no estuvo. Antes de irse a la Copa de África se lesionó. Antes de eso le metió un gol a Newcastle en el último partido de la Champions y ya todo el mundo estaba diciendo, bueno, el nuevo... Fíjate, su mejor rendimiento cuando fue con el Newcastle, porque tenía campo abierto. En Italia no te van a jugar así. En España sí te juegan así. Entonces, bueno, depende del contexto del partido. De repente, desde el inicio es más complicado porque los equipos se te cierran, hay un ritmo lento en el cuadro del Milan, pero si se sabe pulir, yo creo que se le puede hacer algo. Bueno, quiero escucharlo yo sigo viendo a Chukwueze con el chip de la Liga Española y es importante que para mí él entienda cómo se juega en Italia. Que se pula. Él tiene cómo hacerlo. Ahora depende de él. Es mucho mejor él que Okafor, desde mi punto de vista, a nivel técnico. Que Okafor haya anotado algunos goles ahí empujándola y en los números medio dibuje es otra cosa. A ver, tío. Tú siempre has sido en la taberna, en Ex, un tipo bastante crítico con Stefano Pioli. Aquí en la voz rosonera, la otra vez alguien nos dijo en el live que nosotros que somos Pioli lovers, que nos dijeran algo, ¿no? Sobre una crítica sobre Pioli. Entonces decidimos hoy tener a alguien que es crítico con Pioli generalmente para que nos aporte entonces algo diferente a lo que podemos pensar cualquiera de nosotros cuatro, que tratamos de ser objetivos, pero que algunos nos categorizan de un lado u de otro. Quiero escucharte a ti sobre este partido en particular y sobre las decisiones que ha tomado Pioli en este encuentro a través de sus jugadores. Primero que todo, buenas tardes a la gente que está viendo el directo. Agradecido de estar acá presente. Aquí es temprano, así que tengo a mis hijos revoloteando por toda la casa, así que me excusen los ruidos que puedan emitir. Sí, yo soy más que todo, cuando uno analiza los partidos, yo siempre trato de ser lo más imparcial posible y criticar con base y con sustento. Lo mismo pasó cuando le ganamos al Rennes. El planteamiento de Pioli estuvo a la altura, porque yo, antes de pasar al Monza, quiero dar este punto y a lo mejor ustedes estarán de acuerdo. Últimamente, cuando nos toca un rival de segunda línea, lo estamos, o la gente en redes sociales, en comentarios, en las conversaciones diarias, piensan que no sé, el Rennes era el Bayern de Hansi Flick y que era un partido que íbamos a perderlo a muerte. Y yo entiendo que esté el descontento con Pioli con muchas cosas, pero también hay que entender que hay algo que nosotros tenemos, que es el escudo, y el escudo pesa 7 Champions. O sea, estamos hablando de palmo a palmo el segundo mejor equipo del mundo y de la historia, y eso pesa automáticamente en cualquier competición. Y cuando hacen bien las cosas, Pioli se felicita, pero porque todos pedimos el tema de descansar a los muchachos para el partido de vuelta, y creo que todos, y aquí estoy de acuerdo y suscribo con ustedes dos, todos estábamos de acuerdo que el equipo estaba equilibrado en el tema de la rotación. Sin embargo, quizás Giro no lo leyó, pero en el grupo de la taberna yo dije, no me gusta. ¿Por qué? Porque siempre hablo de que el equipo tiene que tener equilibrio. Y cuando pones a dos mediocampistas que tienen una vocación más de toque de balón, de habilitar,
vas a perder el tema del orden defensivo que va a tener este volante junto a la línea defensiva, sobre todo cuando tienes a dos jóvenes, porque no olvidemos que Gavia y Tío no tienen más de 24 años, o sea, estamos hablando de jóvenes que todavía cometen errores. Entonces, poner a Benacer y a Adli es como poner a dos jugadores del mismo perfil, porque los dos son de corte un poco más táctico, son un poco más ofensivos. Entonces, cuando veo a Adli en la posición de acompañante de Benacer, me recordó mucho, y aquí voy a traer un término que usa Miguel en su canal en Barón Rosonero, que es el tema de Memorias de Vietnam. Porque cuando criticábamos a Krunic, de que era un jugador que jugaba un poco más ofensivo y lo ponían en esa posición, es lo mismo que pasó con Adli. Entonces, automáticamente pierdes el equilibrio en el medio, porque tienes a Loftus, a Adli y a Benacer. ¿Quién, díganme, quién quita? Porque ahí es donde empieza el problema en el partido. Porque yo estoy de acuerdo que haya entrado Okafor, estoy de acuerdo que haya entrado Chukwueze, Teo Hernández, ¿quién va a entrar por Teo? Prefiero mil veces a Teo que a los demás, con todo el respeto que me merezcan Terrachano y los demás. Pero, y Florenzi obviamente va a jugar hasta que se lesione nuevamente, porque Calabria no está disponible y no tenemos a nadie por ese lado. Entonces, cuando tú tienes ese desequilibrio en el medio, ya empieza el problema. Y eso lo notó. Yo siento que en al cierto punto la rotación no es que haya sido menospreciar al rival, pero se confió de sobremanera que con este mediocampo íbamos a tenerlo todo listo. Y cuando yo veo que hubo un Musa que cuando lo pusieron en su posición natural, en la mejor que funciona en Estados Unidos, que es la de mediocampista y que corre, o era mantener a Reinders o a Musa, pero no sacarlo a ambos. Porque todos sabemos que Loftus tiene una orden, y la orden es que no puede bajar. O sea, yo no lo veo cerrando jugadas como en una doble línea de 4 o una línea de 5 antes de la línea defensiva. Entonces, ahí es donde yo empiezo con el detalle de que, para mí, el concepto de Pioli en el partido del Monza partió un poco complicado porque el Monza tiene a Pessina, ¿cierto? Y Pessina, todos dirán, no, que es malísimo, malísimo. Muchachos, Pessina se va a jugar contra el Milan y va a transformarse, no sé, en Di Stéfano, hermano, porque no le gusta el club. Entonces va a jugar su partido aparte. Entonces, si no le pones un volante de corte, un Musa o un Reinders por último, ahí empieza el problema. Y ahí es donde yo digo que, y Giro conmigo siempre conversamos con esto, yo siempre le tiro a Pioli. Y yo puedo decir que hasta ahí está el problema del entrenador, porque empezó desequilibrado el partido con el tema del mediocampista. Pero después hay otro punto, yo lo puse mucho en X, y creo que hay gente que está de acuerdo con esto, y es, tú estás en un club y eres suplente. Yo entiendo que Pioli está acostumbrado a que los suplentes son suplentes y nunca van a ser titulares, con excepciones de sorpresas como pasaron en su tiempo, como son Tomori, como fueron Tonali en su momento, el mismo Leao. Claro, y Tío. Pero si te van a poner y tú sabes que tu entrenador no le gusta, porque esto en base a trascendido, no sabemos si de verdad le gusta Chukwueze, si tiene problemas personales con ellos, no, eso no lo sabemos, eso son solamente opiniones que todos tenemos. Pero si te da la oportunidad el entrenador de jugar desde el minuto 1 con un rival que tú tienes que ganarle, no es que hay que ver si se le gana, porque aquí vuelvo a lo que dije al principio contra el Rennes. Jugamos con el Monza y pareciera que estuviéramos jugando contra la Juventus un derbi. Es un partido que tú tienes que sacar puntos. Entonces, tú pones a Okafor, tú pones a Chukwueze, tú pones a Jovic, que tiene un promedio que es similar al que tenía Origi en el Liverpool, que es el tema de los promedios de goles en pocos minutos. O sea, Origi llega, marcaba en el Liverpool goles en pocos minutos. Y Jovic estaba haciendo exactamente lo mismo, o sea, estaba haciendo el trabajo que tiene que hacer un delantero suplente. Te dan la opción y cometes un error infantil, porque esto es un error infantil. Si te está cargando el central, si te está molestando el central, si te está haciendo muecas, burlas, te está diciendo palabras, te está insultando, la mejor forma de un jugador de fútbol de devolver estas burlas es haciendo lo que tú sabes hacer.
no dando un manotazo de niño pequeño como si estuvieras en el kindergarten y después vas acusado, porque él golpea y él mira inmediatamente al árbitro, ni siquiera hizo un gesto como de que iba a correr y le pegue, ni siquiera eso tuvo de picardía como uno dice. Entonces el error parte ahí. Entonces te queda el equipo con 10 y aparte dices, ¿qué hizo Okafor en el partido? A Okafor se le trajo para ser un suplente que tuviera vocación. Yo les digo que Okafor, Chukwueze y Jovic superan ni siquiera un escalón, 2 o 3 escalones a la banca que teníamos la temporada pasada. Porque recuerden, salía Pulisic, o en ese momento, ¿quién teníamos por derecha? Salamakers y Mesías, que eran los más criticados de la temporada. Ahora tenemos a Pulisic y a Chukwueze. Y seguimos teniendo problemas en esa banda. Seguimos teniendo problemas en ese lado. Por el otro lado teníamos a Leao y su suplente era Rebic. Ahora tenemos a Okafor, que es mucho mejor que Rebic, y pasa lo que pasa. Negro, una cosita importante que me parece muy importante de destacar es porque he leído algunas justificaciones sobre, bueno, y José, más o menos lo hablamos ya con el tema de Chukwueze, que hay una posición estratégica que está mal colocada, que no lo acompañan, y con Okafor he leído también o he escuchado justificaciones en que no es su posición el extremo derecho, que su posición principal es segunda punta. Sin embargo, realmente, más allá de que si está mal posicionado, mal acompañado Chukwueze, que si está mal posicionado Okafor, de verdad no pueden hacer un mejor trabajo. O sea, a mí me parece que ellos están para hacer un mejor trabajo, porque yo he visto a Okafor jugando de extremo izquierdo y no lo hacía mal. Y he visto rendimientos de Chukwueze y no lo hacía mal. Entonces, yo creo que ahí hay que separar dos cosas, porque no se puede justificar siempre, como si fuese un problema técnico, cuando los jugadores realmente no te están rindiendo lo que te rindió ayer el termómetro Giroud. Y discúlpenme que coloque el ejemplo otra vez, pero vean a Giroud cómo jugó ayer, bajaba, subía, marcaba su posición, bajaba a defender. Lo más importante que mostró Giroud ayer fue huevos, actitud. Y te lo dice alguien que cada vez que nota a Giroud me mandan saludos. Yo a Giroud nunca le he quitado el tema de que meta huevos y galones de huevos, además. Y es lo que hizo. Anotó el gol y en el segundo gol, cuando Pulisic lo anota en el 88, él mismo coge la pelota y la lleva al centro. Ese lenguaje indica que el Milan iba por la victoria. El problema es que luego te llega Stefano Pioli y te indica que lamentablemente él mismo, Stefano Pioli, luego del partido, él mismo se echó la culpa. Fue autocrítico, que es algo que siempre pedimos, ¿no? Justamente ahora, cuando muchos no lo culpamos del todo a él, él es autocrítico. Ya ha dicho que al final las elecciones las tomó él, los cambios los hizo él y es culpa mía. Pero después dijo que en Milán, luego del empate, quedaban 2 minutos más lo adicionado, 5 minutos. En 7 minutos nos volvieron a hacer 2 goles. Igual, o sea, lo mismo que pasó en el primer tiempo ocurre igual en la segunda mitad. Y él dice que el equipo se quedó sin piernas debido a la expulsión de Jovic. Eso es una realidad. Y poco se ha destacado. El Milán lo logró empatar con uno menos. O sea, lo logró, lo hizo, metió actitud con los cambios que hubo. Entonces, con los titulares ya en el campo, y Milán le dio vuelta. Eso lo que te habla es que también hay un problema de los suplentes, que tanto técnico como táctico, lo que tú quieras. A mí el 4-2 me parece un resultado y que me vayan a matar, no me importa. El 4-2 es un resultado mentiroso. La goleada es mentirosa, porque hay un contexto. Hay una lesión de Di Gregorio que paró el partido, hay un penal amateur por parte de Chao, el segundo, la segunda estupidez que se hace esta temporada. La primera fue contra la Juventus, que por cierto, el Milan es el segundo equipo de las 5 mejores grandes ligas de Europa con más expulsiones en su competición local. 6. Getafe de la Liga Española es el que tiene más, con 8. Entonces me parece un resultado mentiroso por el contexto como se dio todo. Un penal tonto, luego el equipo se desconcentra y te anotan el segundo, luego que lo empatas, el equipo está muerto, Pioli tiene la disposición de buscar la victoria, puede criticarlo o no puede criticarlo, ya eso está en cada quien, no me voy a meter en ese terreno, y
el Monza luego del 2-2 siempre tuvo la posesión de balón, el Milan nunca la logró controlar y te anotan ese tercer golazo con asistencia, creo que fue ahí la de Dani Maldini. Hay una cosa, Negrito, que lo hablamos en el último live, estaba Giro aquí también, con el tema del medio campo. Yo soy uno de los que ha sostenido que Benacer y Adli no pueden jugar juntos. Yo cuando vi el 11, yo dije, me encantan. Yo si no me escondo, yo dije, está rotando, es lo que tiene que hacer porque llega a meter a Leao desde el minuto 1 o a Pulisic desde el minuto 1 cuando no han parado y se nos lesionan y entonces Pioli, que cagón es Pioli que lesiona a los jugadores, los mata. Porque ahora Pioli lo que haga, se lo ganó, no se lo ganó, lo que tú quieras, haga lo que haga, lo van a matar. Y yo trato en ese sentido de ser un poco, tratar de pensar un poco con la mente fría, aunque quizás la esté cagando para algunas personas, algunas me dirán que soy un idiota, X. La cuestión es que él hace los cambios, él mueve esto, pero cuando yo vi a Adli con Benacer, yo dije, quiero verlo, porque ahí falta músculo. A mí Musa no me gusta, Negrito. También se lo dije en el otro live a los muchachos. Pero Julio me planteó algo que era, ¿y a quién pones entonces si quieres músculo? Creo que fue Julio o Giro, no recuerdo. Y yo dije, bueno, nada más nadie, porque es que no hay otro jugador de corte y de músculo que te pueda hacer la función que te hace Musa, no hay más nadie. Y hoy quizás, pensando en el partido contra el Rennes, dice, bueno, el único elemento que yo tengo en ese sentido es Musa, estoy 3-0, necesito un corte defensivo en el medio campo contra el Rennes, que además voy a Francia, lo voy a guardar para ese encuentro, cosa que a mí me parece inteligente. Pero ¿qué otro elemento tenía de corte defensivo para acompañar a Adli o acompañar a Benacer? Absolutamente nadie. Y se vio muy mal Adli a la de Benacer. Entonces yo quiero ver a el argelino es al lado de Reinders. Y cuando ya estaba todo dispuesto a verlos por fin, expulsan a Jovic. Y otra vez me cortan estas ganas que tengo de verlos a los dos para ver si puede funcionar esto. Porque si Pioli no corrige esta situación en el medio campo con este sistema, te puedes jugar lo que tú quieras en la Europa League, pero vamos a estar jodidos. Entonces hay que hacer alguna prueba ahí con el Benacer Reinders a ver si funciona. Hay que contar con Musa para partidos donde haya que cerrar, pero otra vez el mismo tema de siempre, el equipo se está quedando cortos en el tema del centro del campo y es algo que quería mencionarte, Negrito, porque lo estabas diciendo en tu argumento del partido. Entonces, ¿a quién sacrificarías tú en un medio campo de a dos en este doble pivote? ¿Tú crees que por lo menos Benacer y Reinders puedan compaginar? Es que es complejo cuando tú tratas de analizar un plantel que ya sabemos y lo hemos hablado, yo creo que todos los directos de toda la gente que habla del Milan, que está descompensado en una posición, que es el tema del pivote, del volante más defensivo, porque no tenemos volante defensivo, la realidad es que no lo tenemos. Cuando me dicen, no, es que Musa, muchacho, Musa no es defensivo, es ofensivo. El problema es que tiene más recorrido, tanto Loftus como Musa tienen muchas cosas de Kessie, con la diferencia de que Kessie defendía, podía cerrarte con los centrales. Ahora, no existe ese volante de corte que necesita el Milan, que pueda decir, sube, no sé, Benacer, sube Reinders, sube Adli, sube el que esté en el medio, y yo me quedo cubriendo para no quedar en inferioridad numérica con Gavia y con Tío. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú dices, ¿a quién pongo? Una sociedad, Benacer, Reinders, me encantaría, pero te voy a dar un nombre. Póneme a un Højbjerg, mediocampista de corte nato, atrás de ellos dos. Automáticamente se forman, yo digo que el fútbol se basa mucho en el campo en triángulos, cómo hacer los movimientos entre todos ellos. Entonces, si tú pones un mediocampista de corte, sea el que sea, porque por ejemplo Kimmich no es renovado, puede ser una propuesta interesante para el mediocampo, díganme el nombre que sea, en el mediocampo que sea pivote, que ayude a estos dos, porque sé que rendirían, pero en este momento no lo tenemos, entonces hay que lidiar, y ahí estoy de acuerdo con lo que dice Julio en su punto, ¿a quién pones? Porque tampoco, y ya sabemos que Pioli no ocupa a nadie del Primavera, a menos que sea estrictamente necesario y que no haya otra opción.
Entonces, tú tienes muchas variantes, las tienes, pero ¿cómo las podemos ocupar? Ahí es donde siempre todos los rivales que nos ponen un mediocampista más nos hacen ver mal, porque tenemos a Adli Bennacer, partido que sea, te ponen 3 mediocampistas, ya quedas en disminución. Entonces, todo lo que pueda pasar, te pueda gustar o no Musa, te pueda gustar o no Loftus, te pueda gustar o no el que sea del mediocampo, te hace falta un equilibrio en el medio. Pierden las jugadas, pierden los balones. ¿Cuántos segundos balones ganó el Milan en el partido de ayer? Y eso que estábamos jugando mejor, porque hay que decir algo, en calidad de plantel, el Milan era muy, muy superior al Monza, tanto así que con uno menos no se notó. De hecho, no se notó, porque llegamos y logramos empatar. Y el Monza se retrasó, se echó las líneas para atrás. Entonces, tú haces ese movimiento táctico y te das cuenta automáticamente que la calidad de nuestros jugadores es mucho mejor. Ahora, puedes hacer los cambios ofensivos que quieras, pero hay algo que se llama no cometer suicide. ¿Me entiendes? No te mates solo el partido. Pero ¿cómo lo haces si no tienes ese mediocampista? Tiene que ser Musa porque es el único que te puede recorrer ida y vuelta como lo hacía Kessie en su momento. Entonces, cuando tú vas a ver que ni Okafor ni Chukwueze te apoyan en lo defensivo porque tampoco bajaron, porque entiendo que hayas jugado mal, entiendo que estés siendo suplente, pero si tú estás viendo que el Milan está siendo un poco acogotado al fondo, ayuda. Todos critican a Leao, y Leao cuando sabe que no tiene el balón, él igual baja a apoyar a Theo. Aunque cuidado que hay una jugada, Negrito, perdón que te interrumpa, la amonestación de Gabbia llega tras una asociación errónea entre Leao y Theo. Exacto. Theo no baja, Leao se queda caminando, Gabbia tiene que tumbar al tipo, le sacan la amarilla y Gabbia le recrimina a Leao. Y pero creo que hay un video donde se ve y le dice, no me acuerdo exactamente qué le dice, pero básicamente le dice pantallero. En Venezuela algo como figura, ¿no? Algo como figura. Sí. Figura. Yo entiendo. Es que yo entiendo que ocurran estas situaciones, porque lo de ese partido fue igual. Y de hecho, bueno, es que el partido de ayer, en mi punto de vista, mostró lo peor de los jugadores del Milan. Porque en la misma situación, pero en el primer tiempo, en un momento, Chukwueze estaba solo en derecha con el balón. Y tú veías a Loftus cerrando como 9, con Giroud, Leao al otro lado, y no había nadie para hacer la diagonal hacia adentro para que le abran el espacio al extremo. Entonces, el letargo de todos los jugadores ayer, el partido de ayer, todos, fue increíble porque no se salva ni uno. A mí me dicen, no, es que hay que reemplazar, o sea, que hay jugadores que son inamovibles. Muchachos, yo sé que Leao es uno de los mejores y los más determinantes que tenemos en el equipo, pero es irregular. No puede ser que, yo siempre estoy diciendo que debemos contratar un delantero que siente a Giroud. No estoy hablando de un delantero que sea suplente. Yo siento que contigo. Giroud podría ser más longevo incluso si fuese suplente en el Milan. Pero, ¿qué pasa? Que te traen a Jovic, supuestamente, pero era suplente de Giroud. Y cuando tenía la oportunidad, porque estaba marcando goles, comete esta niñata, y Giroud es el que te salva las monedas, como te dice. Y ahí tú ves que literalmente ayer nadie se salva del equipo titular, ¿eh? Ojo, del equipo titular, que el partido, ninguno se salva, porque ahí es donde tú tienes que decir, muchachos, somos el Milan, no podemos estar así. No estaba pintando la cara el Monza, si ese es el problema. Yo salvo a Gabbia, y de una te lo conecto para ir al tema de las declaraciones y la polémica que tuvo con Billy Costacurta, aunque Gabbia se vio retratado en el cuarto gol, y también aparece en la fotografía del tercero, en el tercer gol el único que le sale a marcar luego del pase de Maldini fue él. O sea, cuando yo te digo que el partido de Chao fue un desastre, no es solamente por lo del penal, que me parece una cosa absurda, porque fue un penal absurdo, sino por todo el partido, desde el minuto 1 al minuto 90, estuvo perdido, desconcentrado. O sea, entiendo, insisto, que se le pueda reprochar en este sentido a Stefano Pioli haberlo puesto desde el minuto 1, pero bueno, entonces ¿cuándo le das la continuidad al tipo? O sea, si ya está bien, ya jugó el partido pero, José, anterior. ¿a quién ponías? Esa es la otra pregunta. Bueno,
La otra es Simic. Simic venía jugando de central. Pero Gambia. no tenía minutos, tenía rato que no juega. Era Pero Simic tampoco tiene minutos. Entonces al final yo no recrimino tanto. Pero es que la fácil, lástima que no está Walter aquí, porque Walter fue uno de los que lo dijo, ¿no? La fácil es esta, ¿no? La culpa de que Chao la haya cagado es culpa de Pioli. ¿Pero por qué? O sea, es que mira, entiendo de dónde viene. Pero es que aquí, por eso te digo, yo critico mucho a Pioli, pero por eso yo no le puedo criticar en este partido en muchos factores, porque lo acabo de decir, cuando tú me dices que él no ocupa a los jóvenes si no es una urgencia, porque cada vez que están todos los jugadores disponibles o empiezan a estar disponibles, ya no aparece ningún jugador juvenil. Entonces, si ya sabemos que Simic es un jugador que lo puso por emergencia, no pensemos que cuando Tío ya está habilitado para jugar, no va a entrar, porque lo ha hecho durante estas 4 temporadas en el Milan. No solo con Simic. Si de hecho, todos sabemos la historia de Kalulu. Kalulu debutó porque mintió. Si no hubiera mentido, no hubiera debutado nunca. Ahora, entonces, imagínate esto, y que le hubiese puesto a Simic y Simic hubiese hecho el partido de Chao, con Chao sano en el banco. No juega más en el Milan. Ahora, y lo matan a Pioli también. Entonces, a Pioli no tiene en este momento cómo salvarse de que lo critiquen. Ahora, hagan lo que hagan. Hay un factor que coincidimos todos, así como estábamos todos de acuerdo en la rotación y en la alineación al inicio del partido. Pareciera que estamos todos de acuerdo también en que hubo un error en el mediocampo. Es correcto, ¿no? Salir con Adli y con Benacer. Les pregunto yo, de un 100%, ¿cuánto porcentaje tuvo esto en la derrota del Milan? Este factor. Para mí un 20%. Y te lo digo así. Sin la cagada de Jovic y sin la estupidez de Chao, quizás no se perdió el partido. ¿Y para ti, no tengo pruebas ni tampoco dudas de que es así. Mira, o sea, yo te voy a decir algo, y este es un dato. Es que esto es un dato. Ahí se ve cuando, y aquí también voy a incluir algo, que es que hay gente que nos está poniendo al nivel del Inter hoy por hoy. O sea, y compara situación y compara partido y todo. El Inter jugó con 10 titulares el partido con la Salernitana. Y tiene partido de Champions ahora. Y pero es lo que hizo el Negrito. Es para terminar la idea. También. Es que, por ejemplo, el Inter hace esto y nosotros hacemos una rotación más grande y hay una diferencia. El Inter viene con un envión desde antes de la final de Champions, porque desde que nos eliminaron a nosotros ha venido en un trancón muy, muy constante. Porque todos molestamos a Limones, ¿cierto? ¿Se acuerdan el término? Limone Inzaghi, ¿cierto? Estamos claros en eso. Pero vienen con un trancón en donde todo les está saliendo bien. En el caso de nosotros, tenemos un mejor plantel, pero tenemos llenos de dudas. Nos hacen un gol y el equipo mentalmente se viene hacia abajo. Y ahí es donde tú dices, yo critico a Pioli, perfecto, pero le vuelvo a insistir, hoy día, en ese porcentaje que dice Giro, yo le puedo dar un 30, le doy un poco más. ¿Por qué? Porque igual uno tiene que leer los partidos. Y cuando dio la declaración que dice que los partidos se preparan solo, ya va a generar siempre la duda si Pioli prepara o no los partidos. Yo te digo que el partido contra el Rennes lo preparó. Se notó mucho que lo preparó totalmente. O sea, hizo todo lo que tenía que hacer para literalmente, prácticamente finir la llave contra el Rennes. Pero después te das cuenta que hace esto para cuidar el tema de que, de hecho, es chistoso decirlo porque le hizo caso al hincha. Todo el hincha le pedía rotar. Y él ahora llega y dice, roté. Y ahí es donde todos decíamos, Chukwueze va a brillar, Okafor va a brillar. Y no pasó. Ahora, suscribo palabras de muchos muchachos, del Tommy, de Giro también en algunas cosas, que cuando dicen, faltan minutos. Pero si quedas fuera en 3 de las 4 competiciones, o en 2 de las 4, ¿en dónde vas a dar minutos? Yo te lo digo, un plantel, tú para tener un plantel competitivo que pelee de circunstancias necesitas tener 16 titulares. O sea, 16 jugadores que peleen un puesto de titular. Pero ya cuando no te queda nada de competencia, estás con solamente Europa League y Liga, ¿en dónde puedes empezar a rotar? Tienes que empezar a jugar con lo que tienes. Ahora,
¿Le van a caer a Pioli por todo? Sí. ¿Yo tengo ganas de tirarle con todo? Sí, pero no puedo porque me mostró que él hoy en este partido quiso hacer algo. Él dijo, no, voy a rotar porque necesito descansar. Todos que decíamos, no puede jugar Kiar, no jugó Kiar. Pero cuando entra Kiar en una llave, tampoco. Pulisic, y ahí era donde Chukwueze tenía que haber rendido. Y ojo, yo sé que Chukwueze es más talentoso que Okafor. Ese es mi punto de vista. De hecho, incluso podría decir que tiene más potencialidad que Pulisic. Tiene mucho más potencial. Pero él tiene que acordarse de que no está en una liga que te espera un segundo o dos para marcarte, porque eso pasa en España. Tú vives allá, José. Entonces tú sabes que cuando juega un partido de Liga Española, las marcas se demoran 1 o 2 segundos en llegar. ¿Cuál es la máxima que tiene la Serie A? Que es la marca férrea. No te dejan respirar. Quizás es más lento el juego, sí, pero te marcan. O sea, si tú me dices que Chukwueze no le pudo ganar a Itzo, creo que estaba por su lado, no, o Carboni, no recuerdo cuál estaba por ese lado. ¿Por qué no lo hiciste? O sea, a eso me refiero. Yo no critico a Chukwueze como el jugador porque yo sé que es talentoso, porque lo vimos en ese Villarreal que llegó a semifinales Champions, que le dio un baile a muchos equipos, pero que se dé cuenta que aquí está jugando en una liga en donde no te dejan respirar la marca. Yo coincido plenamente en eso y es contradictorio decir que está jugando en una liga donde no se deja respirar la marca, pero el Milan tiene problemas defensivos gravísimos. El Milan retrocediendo, por ahí leí una estadística que somos el cuarto equipo, creo que hemos recibido más gol, una cosa así, y el Milan retrocediendo tiene problemas. De visitante, Giro, ese dato te lo complemento. El cuarto equipo que más goles de visita ha recibido en la Serie A. Y el Milan retrocediendo tiene problemas. Evidente, todo viene desde el origen, desde la falta de pivote, etcétera, etcétera. Pero también ahí sí critico mucho a Stefano Pioli en que, y lo hablaba con Bruno Gómez, que siempre hablamos por privado, me decía algo que es cierto, cuando tú tienes a Jair y a Gavia, son dos centrales que son estáticos y por eso el Milan quizás en los últimos partidos se ha visto muy bien con ellos, porque no te salen a la marca como te sale Tia o como te sale el mismo Tomori que te adelantan líneas. Cuando el Milan lo agarran adelantando líneas, como pasó contra la Juventus con un error del mismo Tia, como pasó ayer contra Gavia, agárrate porque no hay nadie que defienda. Como pasó contra es que ahí hay un fundamento táctico, porque ahí es donde no puedes poner dos perfiles similares en defensa, no puedes poner dos perfiles similares en medio campo, y mucho menos puedes ponerle a Giroud otro delantero al lado. Y eso es algo que hay que decirlo. Porque todos dicen, no, hagamos un 4-4-2 con Jovic y Giroud. No. O es Giroud o es Jovic. Y el que lo acompaña puede ser Okafor, puede ser Chukwueze, puede ser Leao, el que sea. Pero no pueden jugar juntos. Y lo mismo pasa con Tio y Tomori. Es algo que yo siento hace mucho tiempo, que es o es Tio o es Tomori. Porque ninguno de los dos tiene esa vocación de defensa nato old school, como uno puede decir. Que es el que te aguanta, el tempista. ¿Por qué Kjaer todavía te puede rendir a pesar de que tiene, como dices tú, 400.000 kilómetros? Porque es el único central que tiene el Milan que es capaz de esperar al delantero. Sí, lo van a llevar en velocidad 10 veces por partido, pero en un mano a mano, él te va a esperar, te va a esperar, te va a esperar. ¿Y qué va a pasar? Mientras ese jugador espera, el resto va a poder volver. Entonces ahí es donde yo digo que hay fundamento en que yo critico a Pioli como entrenador, que yo no los entiendo, que yo siendo una persona, un fan amateur del fútbol, puedo leer el partido de otra forma. Pero ahí es donde yo defiendo a Pioli por lo que pasa, porque si no ponías a Gavi y a Tio, ¿a quién ponías si él no va a poner a Simic? Algunos me dicen, no, es que tiene que ponerlo. Muchachos, no piensen en la lógica de ustedes de hincha, piensen en la lógica del entrenador. El entrenador no cuenta con Simic todavía, para él está verde. Entonces, ¿qué opciones tenías? Mantener a Kjaer, tener a Gavia, a Tio. ¿Qué iba a hacer? Puso lo más obvio posible. Es lo mismo que pasa con el lateral derecho. Todos sabemos que Florencia en cualquier momento se va a romper 2 meses más. Pero ¿a quién pones si no está Calabria? ¿Vas a inventar? Ya hizo un intento contra Rachano hace unos días de ponerlo en línea de 4 como lateral, sabiendo que él llega como alero. Pero sí, es que al final de cuentas, Negrito, es un problema de planificación en el mercado.
en donde él tuvo responsabilidad también. Entonces al final le salpica, eso es una realidad, le salpica a él y le salpica a la directiva, que por cierto habló el dueño del Milan, Jerry Cardinale, y dijo que lo del estadio, el plan es hacer el estadio para que en unos 5 años, en vez de invertir 100 millones en un mercado de veraniego, se inviertan 250 millones. Entre líneas, si tú lo lees así, dices, bueno, eso quiere decir que va a invertir 100 millones de euros en este mercado. Dice que no está contento y que no estará contento hasta ganar la Champions y repetir la Champions. Y habló Scaroni y dijo que el objetivo, que él ve el fútbol como un agente de haciendas y que el objetivo en este momento es clasificar a la Champions. Cuidado, que Scaloni no es un tipo que caiga muy bien al aficionado de Milan, y me incluyo. A mí no me cae muy bien, sobre todo por cómo me manejado el tema del estadio. Hace una semana, 2 semanas salió un tema del estadio que ya parecía que estaba todo listo, y otra vez ahora están saliendo rumores de que no, el Inter va a venir otra vez con el Milan a hacer el nuevo estadio. Pero yo, por ejemplo, Negrito, Giro, yo, por ejemplo, siempre sostuve que el objetivo del Milan esta temporada tenía que ser clasificar la Champions. Lo digo yo, y me mataron en su momento, y bueno, imagínate que lo diga Scaroni, y luego de que básicamente, no sé si notaron cuando anota el cuarto gol el Monza, o el tercero, el cuarto, cómo la dirección de la televisión italiana se fue enfocando, tenía tiempo que no veía esto en el Milan, el carómetro, ¿no? Enfocó la cara de Giroud, la cara de Cho, la cara de Stefano Pioli, la fueron enfocando poco a poco mientras que el Monza iba celebrando. Se enfocaron más en eso que en la celebración del cuadro local. Y luego de esto, el único que da la cara en esta zona mixta, que yo sepa, creo que fue Matteo Gabbia, ¿no? Y tiene este encontronazo con un Billy Costacurta, que quizá la nueva escuela no lo ha visto jugar. Yo lo vi en los últimos partidos de su carrera. Bueno, en el 2007 se retiró. Yo lo vi durante 7, 8 años y siempre fue suplente. De hecho, era titular en el 2003. Jugó como lateral titular en el 2003 en esa final frente a la Juventus. Era un tipo que te podía jugar también de lateral. No era el más brillante, pero era un buen central que te cumplía. Pero siempre estaba bajo la sombra de Maldini, bajo la sombra de Baresi en su momento, bajo la sombra del propio Nesta cuando llegó, bajo la sombra de muchas personas. Muchos dicen que él le tiene como un cierto odio y cierto resentimiento al Milan. No sé, no me consta, ni me voy a meter tampoco en eso. Yo creo que Billy Costacurta, yo me vi después de la entrevista completa, no es un tipo que se haya equivocado en el fondo de lo que quiso expresar, porque es más o menos lo que hemos dicho nosotros aquí durante una hora. Que Chao se equivocó. El problema va en la forma como se expresa y la forma como contesta. Ahí está la falta de respeto y ahí está el temple de Matteo Gabbia, que es lo que más me impresionó a mí. Es un líder, el tipo, que luego de haber sido cedido de Villarreal, llega acá, se pone, más o menos algo parecido a lo de Teo. Necesitan un central, me pongo yo aquí a disposición. Y él tranquilo le contesta a Billy Costacurta, que perdió totalmente los estribos cuando Gabbia le dice que no podemos culpar a un solo jugador, sino que debemos culpar al colectivo porque nos hicieron 4 goles. Y en ese sentido, lo que hace Matteo Gabbia está genial, porque hay códigos en el vestuario. Y en su momento, ¿se acuerdan cuando yo critiqué a Calabria, que salió después de un partido echándole mierda a todo el mundo? Y yo dije, eso no me parece bien, aunque tenga razón, no me parece que tú, digamos, expreses estas cosas a voz populi. Y Gabbia en este sentido sí actuó mejor que Calabria aquella vez. Y no lanzó al agua a Chao, que tuvo un partido malo. Y dijo, bueno, todos erramos. Y Costacurta le responde básicamente, no, el que está equivocado eres tú, porque yo soy un analista y yo otro porque está defendiendo a tu compañero como lo tienes que hacer tú. Unas formas de expresarse bastante lamentables, siendo, o sea, cualquier persona que se exprese así ante un jugador como Gabbia, que estaba, el que vea el video, lo puse también en mi cuenta de ex, Gabbia estaba muy sereno y que te contesta así un tipo que seguramente Gabbia admiraba, lo deja muy mal parado a Billy Costacurta. Y muy bien parado a Gabbia en cuanto a liderazgo y en cuanto a comunicación. Tenga razón o no. Luego le preguntaron si Jovic había pedido disculpas, dijo que no querían hablar más de eso, que seguramente el día de hoy en el entrenamiento Jovic la pediría porque él sabe que se equivocó, respetando los códigos y respetando la unión de vestuario. Tío, ¿cómo viste esta discusión y cómo viste el partido de Matteo Gabbia el día de ayer? Y cierro contigo. Sí, yo creo que tengo que reconvenir una palabra porque sí, se me había olvidado Matteo Gabbia, porque
y esto lo hablo siempre en la taberna, cuando el jugador no suena mucho en el campo es porque está haciendo las cosas bien. El fútbol es muy mal agradecido a veces con los jugadores que son silenciosos en el campo, porque hay gente que dice que el que más nombrado es el mejor. Entonces, como vemos tantas veces llegando a gol a Leao, decimos el mejor es Leao. Y a veces hay jugadores como Gavia que juega de manera muy defensiva y muy callada, muy tranquila, pero muy fuerte. Algo que dicen los muchachos siempre es como que se fue un niño a Villarreal y volvió un hombre. O sea, estamos hablando de un jugador que en su momento yo vi un par de partidos hace 3 temporadas, 2 o 3 temporadas, un partido amistoso y dije, hey, ojo con Gavia, es buen central. El Tommy me convencía, prácticamente me convenció de que no era así. Entonces, Al Tommy está en la línea de Julio, que no le gustaba a Gaby. No le gustaba a Gaby tampoco. Entonces, como que yo le dije, hoy día le dije, me equivoqué, ¿no? En bajarme de la gavioneta, porque yo de verdad hace rato, y le vi 2 partidos. Entonces, cuando tú ves un jugador que tiene estas condiciones, primero las condiciones del partido, porque él hizo muchas cosas de las que hace Kjaer, porque hay que recordar que Gavia no es rápido, pero es un jugador que se sabe ubicar en su puesto. Y eso es difícil en el fútbol, porque uno dice, no, tenemos jugadores que tienen mucho cardio, son muy físicos, muy veloces, pero ¿cuántos jugadores tenemos bien ubicados en el campo? En el Milan tenemos a Gavia en estos momentos, tenemos a Reinders que se ubica bien, pero de ahí me faltan. Giroud es un delantero que se ubica bien siempre y es la experiencia, y Kjaer sería el otro, pero el resto hay que ayudarlos a trabajar. Florencia es el otro que se ubica bien porque está acostumbrado, pero a eso me refiero con Gavia. Gavia es un jugador que se está ubicando muy bien en el campo, porque si él ve que Tío sale, él no sube. Si se dieron cuenta en varias jugadas, sobre todo en la jugada de que la que dices que la que Gavia reta a Leao, en la que tuvo que hacer el foul, ya Tío iba como saliendo. Como, sí. Y parece que esa es la instrucción, ¿eh? Como que salen atacando y el equipo completo tiene que cubrir la mitad de la cancha. Pero el Gavia fue como el que más lento fue subiendo, esperando que se ubicaran bien Teo y Leao. Si no hubiese eso, quedaba mano a mano con el jugador. Por más que digan, no, que Tío iba a llegar a ser... No, muchachos, quedaba mano a mano porque iba solo. La diagonal. Es que algo parecido pasó contra la Juve. Cuando expulsan a Chao fue algo parecido, pero en ese momento estaba Tomori y es algo que hemos hablado aquí. Cuando juegan Tomori y Chao, en Milan adelanta más estas líneas y los pueden agarrar mal parados si la cagan alguno de los de arriba. En ese momento exacto, si Gavia se quedó atrás y ahí hizo esa jugada. Perdón, continúa. No, sí, entonces por eso te digo que para mí, y después tengo que reconvenir, Gavia fue el que hizo un trabajo silencioso y ese trabajo se tiene que felicitar. Porque sí, perdimos 4-2, pero Gavia evitó muchas ofensivas del Monza en el primer tiempo que podían haber generado peligro. Porque aquí algunos dicen, no, es que las llegadas cuentan. Muchachos, en muchos momentos quedamos con este problema en el medio campo, quedamos con disminución en el medio campo y Gavia tuvo que cubrir. Pero la idea es que no ocurra esto. Entonces, ahí es donde yo digo que Gavia tuvo un partido más que correcto, muy, muy bien, y espero que siga creciendo, porque esto, ojo, Gavia se va a equivocar. Se va a equivocar. Y ahí es donde uno tiene que decir, hey, acuérdate del partido con el Monza, porque jugó un partidazo. El otro partido con el Real jugó partidazo. Los jugadores jóvenes que están en formación se van a equivocar. Tío, ¿se va a equivocar de nuevo? Sí. ¿Por qué? Porque está con falta de fútbol. Y de verdad creo yo que aquí también hay que darle responsabilidad, creo yo, y siempre lo he dicho, que es al capitán sin jineta. Porque muchos hablan de Leao MVP, y yo esto lo peleo con Tommy muchas veces, pero para mí el MVP de varias temporadas ha sido Mañana, y esta es la temporada más baja que le he visto a Mañana. Justamente se condice con las noticias que tanto Tommy, tú, José, Julio suben, el tema de la renovación por 8 millones. O sea, tienen que hablar de dinero. No sé si se acuerdan, pero cuando empezaron a hablar de la renovación de Hakan, cuando empezaron a hablar de la renovación de Donnarumma, la renovación de Kessie, bajó automáticamente el rendimiento de todos los jugadores. Y esta costumbre que tienen los agentes de decir, hey, no juega al máximo nivel porque no te están renovando. Pero para ti tiene responsabilidad en los goles, negro. Creo que Mañán pudo haber hecho algo más. No es que sea responsable, pero pudo haber hecho algo más.
O sea, cubrir el primer palo en uno de los goles, por ejemplo. es que mira, si tú me dices que este Mañán, que le hicieron 4 goles hoy día, es el mismo Mañán que le tapa el cabezazo a Harry Kane en la temporada pasada en Champions, que nadie llegaba, pero él llegó, ¿qué pasa? Él es el que se pone a dar instrucciones en los goles cuando hacen tirar los centros. No sé si se acuerdan, que hay unas fotos de Mañán en el mediocampo, en diagonal, dando instrucciones. ¿Dónde está ese Mañán? ¿Dónde está el Mañán que retaba a los jugadores? Porque yo no lo veo gritando. El Mañán de los penales es el que más me preocupa. 3 penales ha tapado en Serie A y los últimos que nos han lanzado es que ni ha estado cerca de taparlos. Pero el Mañán de los penales es el que me preocupa. Es que por eso voy a este comentario. ¿Tiene que haber noticias de renovación para que los jugadores bajen el rendimiento? Porque yo sé que Mañán hasta hace unos meses atrás era el mejor arquero del mundo y si no estaba peleando con Courtois. Y aquí todos podemos, nadie puede discutirlo. Mañán es un arquero de los pocos que se pueden ver hoy en día, que son buenísimos. Pero, ¿qué pasa? Tienes que presionar con tu rendimiento para que te den lo que tú pides. O sea, yo aquí voy a como rasgar vestiduras, porque yo critiqué mucho a Donnarumma en su momento, pero aún así, cuando Donnarumma estaba buscando su renovación, no bajó nunca el rendimiento. Y eso sí se lo agradezco a Donnarumma. ¿Se habrá ido de la mejor forma posible? Sí, perfecto, se fue. Pero nunca presionó con su rendimiento las renovaciones. Esto es una especulación mía, no es noticia, pero pienso yo que como es un factor común con todas las renovaciones, y que salvo Donnarumma y Romagnoli fueron los únicos que yo he visto que han jugado a la altura del cargo, entre comillas, es lo que ha pasado. Entonces, por eso te digo yo, Gavia está haciendo muy bien las cosas, pero tampoco le digamos que Gavia es por favor, no cometamos el error de volver a nombrar a Gavia como un jugador, el nuevo Baresi. Mataron a De Chilio en un momento porque le pusieron Maldini, ahora van a matar a Maldini. Entonces, eso. Y para terminar, dale. No, termina, hermano. No, es que, y lo otro, y voy a ser súper breve porque yo amo a Billy. Yo lo amo. Yo siento que es uno de los jugadores que deberían retirarle la camiseta por todo lo que hizo en el Milan. Lo quiero mucho como jugador. Pero yo vi al Milan de Sacchi, de Capello, los vi todos. Vi la banterera que no muchos vieron, que fue después de Capello, porque hubo una banterera ahí. Imagínense ver jugar a Dugarry, lo único que les puedo decir. Pero después Zaccheroni hubo una de 2 años también. Pero es que ese Zaccheroni, bueno, para otra rosonera, pero sí. Cuando a mí me dicen, cuando escucho las palabras de Costa Curta, yo dije, hey, los únicos que podrían reclamarle a Gavi así, y no lo van a hacer, son Baresi y Maldini. Y te puedo poner a Nesta ahí, porque son los 3 mejores centrales en la historia del Milan. Costa Curta siempre estuvo 3 o 4 escalones. Cuando Costa Curta se cometió errores, ¿quién lo salvaba? Lo salvaba Cafú, lo salvaba el mismo Paolo, lo salvaba Nesta, lo salvaba Calazze, todos lo salvaban. Entonces después viene y le critica a Gavia por no exponer a su jugador. Hey, a Billy Costa Curta lo protegió Maldini siempre. Pero yo voy a ser un poquito abogado del diablo, Negrito, mira, con respecto a esto. Yo no estoy de acuerdo para nada en lo absoluto en las formas de Costa Curta. Pero nosotros que quizás tenemos un poquito más de conocimiento de ese Milan, los voy a poner a pensar en lo siguiente. Él está viendo algo que nosotros vimos, que es un Milan que sabía defender. Es un Milan que jugaba desde atrás, y que no se ve ahora. ¿Por qué? Porque, mira, yo soy partidario. Cuando sonó Buongiorno, el del Torino, me emocioné mucho, porque es un defensa que a mí me gusta mucho, quizás porque soy de hijo italiano y me gusta ahí un central italiano, pero es un central a la vieja escuela italiana. Lamentablemente Tomori, Tia, Kalulu no son centrales a la vieja escuela italiana. Y ese dardo de ahí de Costa Curta fue por ahí. Pero Giro,
¿Alguna vez escuchaste a Paolo Maldini hablar mal de Costa Curta cuando se equivocó en la final con Boca Juniors? No. Las formas te he dicho que estoy en total desacuerdo. Pero hay que entender un poquito la crítica que puede el milanista, el defensor, que además conoce cómo defendía el Milan y que está viendo lo que está viendo ahorita, un equipo que es vulnerable totalmente en defensa, un equipo que echando hacia atrás es un desastre, y de repente, evidentemente, le tira al que no debía, que era Thiago, porque además no se le pega a la gente cuando está en el piso. Pero yo quiero analizar el punto y que se olvide un momento de la forma y del jugador y que nos concentremos un poco en que realmente el Milan debe defender mejor y que no lo están haciendo. Y ahí están los números, una temporada desastrosa. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que, te lo vuelvo a decir, todos nos acordamos del penal de Billy Costa Curta en la final con Boca Juniors, ¿cierto? Perdimos, de hecho la perdimos. En Intercontinental 2003, para dar contexto a la gente. Exacto. Yo no escuché nunca a Maldini decir, no, se equivocó, o exponerlo como lo pudo haber hecho. Claro. Entonces, cuando tú ves a Gavia hablando de esa forma, diciendo, es un problema de equipo, eso me da cuenta de que fue bien criado en el Milan Gavia. Porque el problema, si bien todos sabemos, y yo creo que el mismo equipo sabe que Tío jugó mal, no le vamos a dar de comidilla al circo y lo vamos a proteger al jugador. Ahora, sí tenemos problema en defensa, pero ese no es problema ni de Tío ni de Gavia, por más de que sean los que tengan que jugar. Y esto vuelvo a decirlo, y ahí es donde aparezco yo, el que critica a Pioli. Trabaja con un jugador que te ayude a ser un mediocampista de corte, tercer central. El que esté justo en el medio, que pueda jugar arriba de Gavia y Tío y abajo de Gavia y Tío para poder hacer equilibrio. Si ese es el problema. No, ahora, si ustedes me dicen a mí que Costa Curta se equivocó, pero se pasó 3.000 pueblos, como dicen los muchachos hoy en día. Por supuesto, pero hay errores, te repito, de Tomori, que se había echado tremenda temporada hasta la lesión. Para mí era el mejor jugador de esta temporada hasta que se lesionó. Pero hay errores de Tomori y de Tía que son errores, discúlpenme, pero son errores ingleses. Pero mira, en Champions... Son errores de otra liga. Entonces mira, yo me quedo con eso de Costa Curta. Es que mira, en Champions, cada vez que jugaba Kjaer, que era el central que te da la calma, que te la puede dar Gavi ahora, ¿cierto? Que es el que, si ustedes se dan cuenta que, no me acuerdo si fue contra el Borussia en San Siro, en donde estamos jugando asqueroso, Kjaer empieza a ordenar y decirle, hey muchachos, cálmense, empieza a ordenar al mediocampista, quédate un poco más acá, para que hay un orden. Y aquí no podemos escuchar a un Gavia, a un Tío o a un Tomori hacer eso. Tomori, la mejor versión de Tomori fue con Kjaer. La mejor versión de Tomori fue con Kjaer. Y fue porque Kjaer era el que ordenaba. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Yo quiero que Gavia se empodere aún más y que sea ese líder en la defensa que desde hace tiempo, con Romagnoli podríamos decir, y con el mismo Kjaer, no teníamos, pero con una continuidad en el tiempo. Me refiero a que puede ser de 4 a 5 años. Entonces, y poco se dice una cosa, Gavia es uno de los jugadores que más tiempo tiene en el Milan, salvo los 6 meses estos que estuvo en el Villarreal. A Gavia lo estamos viendo desde hace 5 años atrás, que no hay muchos, o sea, Leao, Teo, Benacer, Gavia. Y puede hablar con autoridad diciendo, hey, yo soy formado acá. Yo soy formado acá. Claro. Entonces, eso que dice Giro es algo que se ha perdido en el tiempo. El Inter de Milán tiene su origen porque eran jugadores extranjeros. Y ahora hay más italianos en el Inter que en el Milan. Tú ves a Bastoni y a Chervi en defensa y parecen una fotocopia uno del otro. Claro, Bastoni tiene unas cualidades muchísimo mayor, pero es el defensa italiano de Materazzi, es el defensa italiano de Cannavaro, es el defensa italiano de Maldini, es el defensa italiano para atrás. O sea, son ese estilo de defensa. Yo creo que el Milan debería, de verdad, y ojalá esto va a quedar grabado, debería ir por Buongiorno. Yo creo que con el decreto Crescita
el Milan va a empezar a fichar, sin el decreto Crescita, perdón, el Milan va a empezar a fichar italianos, pero eso lo vamos a dejar para otro día que nos estamos yendo de tiempo. Sí. Quiero que me digan un jugador que les gustó, que no sea Gabbia, y el peor jugador, que no sea Chao. Sin mucho preámbulo, el resto se lo dejamos a las personas que comenten. Comienzo contigo, Giro. Coño, me agarraste fuera de base. No, Giroud. No, que me gustó Giroud. Lo de Giroud es admirable. De verdad, ese video de Giroud, ese segundo tiempo de Giroud deberían ponérselo a todos los jugadores antes que comiencen los juegos. Para que aprendan, para que vean lo que es un campeón el otro día José dijo algo y yo me quedé callado. Entiendo su posición de que nosotros necesitamos algo más fuerte que Giroud en el 9, pero yo con Giroud lo veo diferente. Mira, fíjate que el negrito coincide conmigo. Sí, coincide. Giroud, por cierto, coincide, pero yo le doy mucho pergamino a Giroud, muchísimo. Pero fíjate que puede quedarse perfectamente como un suplente de un jugador, de un mejor delantero, con mejor edad, con más movilidad, que aporte más en el juego, más allá de los galones de huevos que tiene, que no se los discrimina, y bueno, lo guapo que es también para presentar las camisetas, que genera que gastemos dinero para que le demos más platica, Cardinal y compañía. Si se queda de suplente, a mí no me desagradaría, pero tendría que elegir a él o a Jovic para traer a alguien más. Y el flop, me quedo con Giroud, que no sea Chao. Me quedo con Giroud. Yo no me quedo con Giroud. Y un 9, un 9 estilo Taremi, un 9 titular y con Giroud de suplente, porque le da muchos huevos al camerino, ¿entiendes? Entonces, bueno, pero ya lo dijimos, Giroud. Y uno que no me gustó, Adli. El partido de Adli ayer fue, o sea, yo no sé, Adli, ojo, tampoco es sano, porque no venía jugando mal, venía haciéndolo bien. Un día malo lo tiene cualquiera, pero, coño, en el fútbol es muy dinámico y ayer entregaba balones a Se cortó. Se fue Giro. No, aquí estoy. Se pegó. Ahí está. Ah, vale. Se pegó Giro. Ajá, entregaba balones a Adli malos, pero yo creo que lo que le terminó afectando a Adli fue el tema de Benacer. No puede jugar al lado de él. Y José, pero nosotros, sí, perdón. Sí. Y perdón, yo entiendo eso. Yo entiendo esas cosas, que si la posición técnica, que si no tiene acompañamiento, que si al lado de Benacer. Coño, pero que tú no entregues un balón a un jugador que tienes a 5 metros, esa vaina para mí no tiene nada que ver, nada de que quien te puso. No, trato de justificarlo, pero para mí yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Después de Chao, yo después de Chao tengo que ponerlo a Jovic. Después de tercero lo pongo a Adli. Negrito, para finalizar rapidito, el mejor jugador del partido que no sea los nombrados anteriormente y el peor. Para mí el mejor fue Giroud. Hay que decirlo fuera de Gabbia, ¿no? Pero Giroud, porque es que, y no fue solo Giroud, sino que fue como entró Reinders y Giroud. Y Pulisic. Y fue como Pulisic, un golazo también. Claro, y fue como, hey, de ahí te das cuenta que el Milan tiene 11 jugadores titulares, no tiene más. Los demás son suplentes. Pero lo de Giroud lo que puse es demencial, porque él debería estar pensando en retirarse. Y él está mostrando que cada más edad está jugando mejor. Y entra, te hace goles, te marca diferencia en la delantera. No, es increíble lo que hace Giroud. Y por eso para mí, fuera de Gabbia, Giroud fue el mejor. Y para mí el peor es que jugaron todos mal. Pero por más de que Tío haya jugado mal, por más de que Adli haya jugado mal, no puede ser infantil jugando fútbol. Entonces para mí el peor es Jovic porque condicionó todo el partido. Porque justamente con uno menos jugamos mucho mejor, pero imagínate hubiéramos jugado con él adicional, con otro jugador más. Ese partido no lo perdíamos, pero él cometió esa infantada, como se dice, y para mí Jovic es el peor por esa razón. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Una cosa que quería añadir para ya finalizar, que quede este partido como reflejo de que Stefano Pioli tiene que aprender de una vez por todas a no seguir cometiendo los mismos errores que ya cometió la temporada pasada.
Ojo, yo hubiese rotado en este partido, insisto con esto. Pero así como he dicho esto, he repetido millones de veces que Pioli no puede hacer las rotaciones de forma tan exagerada. Tiene que ir poco a poco. En un partido tiene su 11 de titular fijo, pero bueno, en un partido decides sacarlo a Giroud, meterlo a Jovic y ponerlo a Florenzi por la izquierda y le das descanso a estos dos. Siguiente partido le das descanso a Leao, le das descanso a este. Y los metes en el segundo tiempo si al final lo tienes que meter, pero no puedes cambiar los dinamismos de esta manera, de meter a 11 en un partido, hacer 6 cambios con respecto al otro encuentro, cuando además has cambiado el sistema. Eso afecta también el dinamismo de los jugadores suplentes a la hora de jugar, más allá de la actitud que puedan tener estos suplentes, más allá de los errores que pueden cometer estos suplentes. No le quito, porque para mí, una cosa no quita la otra, y para mí este partido se pierde por errores de Chao y por errores de Jovic. Y uno de ellos es titular. Cuidado. Es que tiene razón en un término, que tiene razón en ese, que la delantera completa la cambió. Cambió el mediocampo completo. Al único que dejó fue a Loftus. Y él justificó cada uno de los cambios en la rueda de prensa. Y él dijo, Pulisic venía cansado y ya tenemos a Chukwueze. Giroud jugó todo el partido anterior, nos metió Jovic. Y lo de Leao Okafor. Y tenía su argumento, pero el problema es que como me acostumbraste a hacer estas rotaciones así tan drásticas y no paulatinas, entonces no sé si creerte del todo. Ahí es donde va mi crítica en este momento. Quiero agradecerte, tío, por estar aquí en la Voz Rosonera. A los que quieran, por supuesto, seguir a la Taberna del Milan, vamos a dejar aquí debajo el enlace directo al canal de YouTube de los muchachos de la Taberna, que están todos los jueves en vivo. No recuerdo la hora, puedes ir a hacer la publicidad. 22 horas Chile-Argentina. 22 horas Chile-Argentina. Creo que son 20 horas en México. Creo que 20 horas en Colombia. Quiero darle las gracias, siempre un placer hablar con usted. Siempre que vengo para acá voy a decir que Suso no fue el mejor de la Banter, para que sepa. Bonaventura fue el mejor de la Banter. No, mentira, un abrazo a Julio. Tenía que decirlo. No, pero fuera de eso, agradecido por conversar del Milan. Siempre me gusta hablar con gente que tiene opiniones basadas, me refiero con fundamentos, porque a veces uno se pone a compartir con gente y no tiene idea de lo que está hablando, y piensan de que todo es de una forma y que hay que como que representar solamente la opinión de las demás. Y me gusta mucho compartir con ustedes, gracias por la invitación. En el canal de la Taberna nos faltan 97 personas para llegar a los 1000. Nos ha costado un mundo. Vayan a suscribirse para allá. Pero vamos a empezar a hacer contenido un poquito más periódico, ahora que tengo un poquito más de tiempo. La Taberna va fija los jueves porque es como donde se juntan los muchachos, y vamos a tener algo que se llama el Happy Hour rosonero, que va a ser como más tempranito para hablar no solo del Milan, sino de otras cosas. Y vuelve la Taberna de Gianni en sí, el nombre de la taberna, porque voy a hacer unos videos de historia del Milan que quiero. Siempre, el Giro sabe que a mí me gusta mucho hablar de la historia y hacerle entender a la gente que antes de la Banter hubieron muchas Banter, y antes de muchas Banter hubieron muchos periodos gloriosos en el Milan. Por eso es tan rico este equipo. Así que por eso agradecido, y cuando estén, siempre va a estar disponible para poder participar con ustedes. Miren, yo voy a decir algo increíble. Algo increíble. Yo que le he tirado mucho, no voy a decir le he tirado porque entonces se agarran de ahí y dicen que yo le tiro a Pioli. No, yo no le tiro a Pioli, yo no tengo ninguna intención, ni me pagan por eso, ni nada en lo absoluto. Simplemente doy una opinión de acuerdo a lo que yo considero. A veces buena, a veces mala para Pioli. De el 100% de responsabilidad hasta ahorita, hasta mitad de temporada, digamos que de un 100%, Pioli, para mí, tiene responsabilidad un 65%. Ese 35% faltante es de directiva, jugadores, etcétera, situaciones de partido. El partido del domingo va dentro de ese 35%. No le demos responsabilidad a Pioli más allá de algo que pudo ser diferente, pero que no necesariamente influyó. Como dice José, y lo dijo muy bien, si Jovic no lo expulsaban, uno no puede asegurar nada, pero hay una gran probabilidad de que el Milan hubiese ganado el partido.
y ahí no tienen O ningún... no lo perdí al menos, por lo menos perdí, yo estoy casi seguro que no. Totalmente. Entonces, y pongo ese ejemplo de Jovic para no volver a lo repetitivo de los jugadores y el rendimiento. Entonces, a decir las cosas como son, hoy me dirán que soy Pio Lover, mañana me dicen que soy anti-Pioli, pero cuando eso sucede, significa que estamos en el medio del camino y estamos haciendo las cosas bien. Eso es correcto y como dice el tío, que nosotros tenemos opiniones basadas. Bueno, eso yo creo que al final es subjetivo. Hoy ya un tipo me bloqueó, me insultó y me dijo de todo en X porque yo puse una foto de Maldini con Colombo y dije, bueno, que duele que uno te asista y el otro te meta un gol. Y cada programa de Milan en español tiene su línea editorial, ¿no? Nosotros aquí no decidimos no hablar de exjugadores. Y a exjugadores yo me refiero a Sedeca. No lo nombramos, no hablamos de eso porque hablamos del Milan. Nosotros tenemos esa línea editorial. Y este tipo me respondió algo de CDK. Y yo le dije, pero yo estoy hablando de dos canteranos que jugaron ayer. Yo no estoy hablando de CDK. O sea, ¿por qué me lo tienes que sacar a colación? Y me insultó, me dijo que soy un ignorante, tal. Entonces, al final, no ¿Sabes lo que pasa, tener José? opiniones basadas para algunos y opiniones de mierda para No. otros. Lo que pasa es que cuando digo basado, no es como que cuando dicen el momento basado, no, es como que tiene fundamento. Porque, a ver, yo sí lamento mucho lo que pasa con De Ketteler, pero ¿saben lo que pasa? Es que para mí ya es jugador de Atalanta. Ya es jugador de Atalanta. O sea, no pensemos en nada, menos que pague la multa el Milan y pase lo que más. Pero si no estás de acuerdo con la opinión, no lo sigas y punto. Pero de ahí a insultar y que debatamos. Yo en un momento, y lo voy a decir con todas sus palabras, yo debatí con una persona en un directo de otro canal y le estaba dando mi fundamento y se molestó tanto que se salió del directo. Wow. Y dejó a sus compañeros. Y de verdad me dio mucha lata porque digo yo, hey, vamos a debatamos de fútbol. Yo puedo estar en desacuerdo con muchas cosas con Julio, con Walter, con José, con Giro, con el Tommy, que a veces nos calentamos también. Yo creo que usted aquí también se calenta José con Walter y con Julio, pero olvídense de que porque yo te insulto, tengo más argumentos que tú, porque cuando ocurre el insulto, ya se acaba cualquier argumento que me quieras dar. Correcto. Porque aquí hablamos de fútbol. Somos amateurs tratando de hablar de algo profesional. Y da lo mismo si José se enoja, se molesta, porque queda en el directo. La gente que cree que yo me voy a ofender porque alguien me dice no sabes nada de fútbol en una red social, lo siento, muchachos. Listo, si para ti no lo sé, lo siento. Fue un gusto que te vaya bien y no sigas leyendo mis opiniones. No, y en este mundo lo mejor es ir aprendiendo. Yo siempre recuerdo un debate caliente que tuve con Julio, que está Girolamo ahí presente, por cierto, y está Ricardo también, en verano. A mí muchas personas me cayeron encima y yo lo entendí y pedí disculpas. Yo no me quiero ver como Billy Costa Curta en pantalla, así que... Pero hay un problema, sentido, pues Julio tiene fan, pues si Universo Milan tiene mucho fan. Tiene fan y pero también tiene gente que le tira por igual. El único que no le tira a nadie es a Walter, pero por el acento. Muchachos, nos despedimos, que ya nos pasamos por un buen rato. Muchísimas gracias, Giro, muchísimas gracias también, Negrito. Vamos a estar nosotros también el jueves, pero después del partido frente al Rennes analizando el en vivo, después termina ese en vivo y se van a la taberna para ver lo que nos ofrecen los muchachos allá, con el Tommy, con Andrés, así Baileado, que está cumpliendo años hoy, le mandamos feliz cumpleaños, y Giro se viene con una nueva sección de Te entrevista un rosonero en los próximos días, pendiente esta con semana. Las redes sociales. Walter no puede estar por unos días por cuestiones personales, así que para los que preguntan, ya saben por qué. Ojalá no vaya a haber comiquita contra el Rennes. Bueno, si hay comiquita con Rennes, el que quiera que destituyan a Pioli y no les importa la Europa League, que rece de una vez por un 4-0. Muchachos, muchas gracias. Chao. Chao.